Bienvenidos a su programa de texto y contexto bíblico. Hoy estaremos estudiando el tema Al Dios no conocido, Hechos 17, 16 al 34. Geográficamente podemos ubicar Atenas, del griego Atenai, plural de Atena, diosa de la sabiduría, a la que se atribuye la fundación de Atenas. Este fue el más grande centro de la cultura y educación en el mundo antiguo. En la filosofía, esa ciudad también ocupó el primer lugar, habiendo sido la tierra natal de Sócrates, de Platón y la adoptiva de Aristóteles, Epicurio y Zenón. Atenas, capital de Grecia, es un país del sureste de Europa que actualmente forma parte de la Unión Europea. En lo religioso, Atenas era una religión que ministraba el arte y la diversión y estaba enteramente destituida del poder moral. Los mitos griegos hablaban de dioses y diosas, y abundaban las deidades entre las cuales escoger. Un bromista dijo que en Atenas era más fácil hallar un dios que un hombre. Dioses adorados en la antigua Grecia, algunos de ellos, Zeus, Hera, Poseidón, Apolo, Artemisa, Atenea, Ares, Afrodita, Hermes y otros. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Hechos 17, 16. La definición de enardecía, provocar, urgir, ser provocado, ser o llegar a ser incitado o fomentado en las emociones, sentimientos o reacciones de uno. Puede ser positivo o negativo. La BL se dice tristeza, que tuvo tristeza de ver a la gente en la idolatría. La PDT, Palabra de Dios para Todos, dice que le dolió en el alma. Idolatría, llena de ídolos. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahí miramos aquí varias escuelas filosóficas, una de ellas la escuela de los epicúreos. La escuela epicúrea fue fundada por Epicuro 342-270 antes de Jesucristo. Los epicúreos tenían influencia solo en las clases altas educadas. Los epicúreos deseaban placer y su filosofía se basaba en la experiencia y no en la razón. El placer, el hedonismo, era el fin principal de la existencia humana, satisfacción inmediata según ellos, la escuela del placer. Dentro de la escuela epicúrea se permitía el acceso de héteras, una clase distinguida de chicas de compañía, la cual generalmente desempeñaba funciones de artista, prostituta, consultoria y acompañante. La escuela epicúrea pretendía eliminar los mitos y supersticiones religiosas para que los humanos vivieran felices. Sostuvo una ética hedonista, según la cual había que gozar del placer y de las cosas sencillas y no sufrir dolor, contra los estoicos, según esta escuela. Ejemplo, esta escuela decía, disfruta la vida, una forma de hedonismo. Eran pues materialistas, ateos, egocéntricos. Los epicúreos creían que todo sucede por azar, que los dioses vivían en otro mundo y no se preocupaban de este, que el fin principal del ser humano es el placer, según él es el principio y el fin de una vida feliz, según los epicúreos. La otra escuela filosófica eran los estoicos. La escuela estoica fue fundada por Zenón, 336-264 a.C., y los estoicos eran panteístas, racionalistas y fatalistas, los estoicos. Los estoicos eran más populares, se oponían al placer y criticaban a los epicúreos. Eran panteístas, Dios puede ser todo lo que nos rodea, la naturaleza era su Dios. Racionalistas, sostienen la supremacía de la razón sobre la experiencia propia, teoría, eran egocéntricos. Esta escuela también apoyaba el suicidio como un medio honorable de escapar de una vida que ya no pudiera sostenerse con dignidad. Los estoicos creían que todo era Dios. Su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindiendo de los bienes materiales. Panteístas. La escuela estoica tiene un pensamiento de Zenón que dice, tenemos dos orejas y una sola boca, justamente para oír más y hablar menos. Para los estoicos, Dios es fuego, la energía activa, y logos, la razón, difundida a lo largo del cosmos. Creyeron también que la ley de la naturaleza era la presencia material de Dios en el universo.
Pablo, al estar allí en Atenas, se enfrentó a estas dos escuelas filosóficas. Hechos 17 y 19 dice: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Podríamos decir que también actualmente estas dos escuelas pueden influir mucho. El Areópago, tribunal, corte oficial donde celebraba sus sesiones el consejo de la ciudad. Areópago significa colina de Marte. En griego era el dios griego de la guerra. Hechos 17:22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Muy religiosos, del griego deiseudemon, que significa piadoso, sentido piadoso, religioso. Adjetivo: tener, mostrar o expresar reverencia por una deidad. Ni los epicúreos ni los estoicos creían en la resurrección que enseñaban los cristianos. Santiago 1:26 también dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Aquí en Santiago 1:26 vemos la definición de religioso, del griego tresko, que significa piadoso. El sentido religioso aquí es piadoso, vivir de acuerdo a los principios de una secta o religión. La BLS dice santo. La traducción lenguaje actual también dice santo en vez de religioso. Y Strong dice ceremonioso en la adoración como demostrativo o piadoso. La versión pericita dice adora. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre está visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Religión, la palabra religión aquí es trequilla, culto de tal es vana. Sentido, adoración, la actividad de mostrar amor y devoción a una deidad. El apóstol Pablo en Hechos 17:33 dice a estas escuelas: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoréis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Los atenienses levantaron un altar en honor a un Dios conocido, por temor de perder bendiciones y recibir algún castigo. Es decir, que tenían muchos dioses, y como tenían miedo de que algún dios los castigase, entonces un día decidieron levantar un altar y le pusieron por nombre al Dios no conocido. Y no dejarían ningún dios sin reconocimiento. Sus dioses eran sujetos a enojo y venganza, según lo de ellos. Diógenes Laercio, historiador griego, decía que una vez hubo una terrible plaga en la ciudad de Atenas, y los intentos para apaciguar a los dioses y detener la plaga no tuvieron efecto. Así que Epídemes reunió un rebaño de ovejas en el Areópago y posteriormente las liberaron. Las ovejas comenzaron a andar por Atenas y las colinas circundantes. Por sugerencia de Epídemes, siempre que una oveja se detenía, se establecía un sacrificio al dios local de ese lugar. Sin embargo, al menos una, si no varias ovejas llegaron a los atenienses a un lugar que ningún dios había asociado con él. Así que un altar fue construido allí sin el nombre de un dios inscrito. En esos altares donde las ovejas se establecían, ellos le ponían al dios no conocido. Se pretendió que este curso de acción fue efectivo y la ciudad recuperó su sanidad, según este historiador. Lo que Pablo aquí usa es un símil para generar una apertura entre los intelectuales griegos, una comparación. Al Dios no conocido, al que vosotros adoréis, pues sin conocerle a este quien yo os anuncio. Cuando Pablo hizo esta referencia al Dios no conocido, enfatizó en su ignorancia del Dios verdadero a quien él les venía a presentar. Pablo usa estos recursos paganos como puntos de contacto con su audiencia, pero no acomoda ni compromete el mensaje del Evangelio, o sea que no lo mezcla, solamente usa una estrategia para poder hablarles del Dios Todopoderoso a estas escuelas filosóficas. El Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24. Así que los griegos creían diferentes teorías acerca de la creación e incluso se inclinaban a cierta forma de evolución. Dios creó todo y no vivía en templos hechos por hombres, lo que le dice Pablo
en su apologética, en su defensa, aquellas escuelas filosóficas. Dios da la vida a todo. En realidad el hombre no puede darle nada a él. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Pablo proclamó a Dios en su plenitud como creador ante esas escuelas, como sustentador, gobernador, padre y juez. Predicó el mensaje del único Dios verdadero, diciéndole que no era un ídolo, sino un ser. El discurso de Pablo culminó con la afirmación que Dios demanda a todos los seres humanos en todo lugar que, dejando la ignorancia, se arrepientan y acepten el mensaje de salvación. Jesús es el Salvador. ¿Qué motivó a Pablo a compartir el Evangelio en la ciudad de Atenas? Al ver la ciudad inclinada en la idolatría. ¿Cómo se compara con nuestra motivación en nuestra propia situación? Es el tiempo de continuar predicando a Jesucristo el Evangelio. Actualmente, de igual manera, el mundo está esclavo en delitos y pecados y estamos llamados a presentarles al Salvador. El texto dice, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Quién salva al pueblo de sus pecados? El Señor Jesús, el Salvador del mundo. Así que al Dios no conocido era una expresión de los atenienses que le ponían un altar. Si había entre ellos algún Dios que no le habían dado ofrenda o sacrificio, y ellos tenían el temor de que los castigase. Y por ese temor a castigarlos, levantaron un altar al Dios conocido, pero no se refería al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino que era parte de su cultura y su tradición, por el miedo de que algún Dios los castigase. Así que Pablo no mezcló, no hizo un sincretismo, más bien usó una estrategia, un símil, para poder llegar a estos epicúreos y estoicos. Así que Pablo le presentó el Evangelio del Dios Todopoderoso. Así que sigamos predicando con nuestro testimonio, con nuestra buena conducta, hablando de que hay un Dios que salva y bautiza con su Espíritu Santo. Bendiciones. Amén.